Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenos días para algunos también. Mi nombre es Rafael Pinto. Yo soy el coordinador del programa Correcto este año y trabajo en la organización del Young America's Business Trust, que es una organización afiliada trabajando con la Organización de los Estados Americanos. Promovemos programas de desarrollo, capacitación, apoyo a los jugadores en todas las Américas. Parte de un programa que se llama TIC Americas, la competencia de talento e innovación de las Américas. En esta nueva edición que empezó, parte del programa nosotros organizamos, entonces estamos iniciando esta sesión como la primera edición TIC Américas 2020 con el tema de planeamiento financiero. Podemos también explicar un poco más sobre el programa después, pero quería primero invitar y agradecer la presencia de nuestra panelista este año, hoy, por la tarde, que es la señora Romina Valeria Ferreira Peña, que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. Romina es una consultora en el Departamento de Planificación Estratégica del banco. Tiene un máster en finanzas por la Universidad Johns Hopkins y también una experiencia laboral anterior que incluye bancos como HSBC, BBVA, Argentina y Asia. Romina nos apoyó y siempre está involucrada en el programa de capacitación desde el año pasado, entonces agradecemos ese compromiso, ese apoyo en el programa TIC Américas y más importante, el apoyo a los jóvenes en todos los países que van a asistir a la presentación y nosotros grabamos esa presentación para después partir con los demás participantes en los próximos meses. Vamos a escuchar a la señora Romina y abrimos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, le invitamos a ustedes también para participar en la parte final. Perfecto. Para no adelantar más, quería invitar y agradecer a la señora Romina. Yo voy a abrir su micrófono y gracias nuevamente por su actuación importante en ese proceso de capacitación para los jóvenes. Muchas gracias, Romina. Hola, Rafael. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, hola a todos los que están hoy presentes en el bootcamp. Bueno, como decía Rafael, voy a hacer una presentación. Estoy intentando compartir mi pantalla. Voy a hacer una presentación de aproximadamente 30 minutos y ahí vamos a abrir para preguntas. Ahí empezamos. Bueno, entonces la presentación voy a hablar un poco de qué es el balance de resultados, el punto de no tendría que ser balance de resultados, el punto de equilibrio, el balance, el estado de resultados, punto de equilibrio, balance, flujo de caja. Voy a hacer ejemplos y luego vamos a abrir para preguntas. Entonces, para comenzar, esta presentación la hice asumiendo de que no tenía ningún conocimiento contable ni financiero, entonces para aquellas personas que sí tengan conocimiento contable o financiero puede parecer un poco aburrida y repetitiva. De todas formas, bueno, es una muy buena base para los requerimientos que tienen que hacer tanto para el Startup Challenge como para el EcoReto, sobre todo para la parte de factibilidad financiera. Bueno, entonces, ¿qué es un balance? El balance muestra la situación de un negocio en un determinado momento. Entonces, nos va a mostrar qué es lo que tiene la compañía a un día en específico. Está compuesto por activos, que son los bienes y derechos de la empresa, un pasivo, que son las obligaciones de la empresa, y un patrimonio, que es el aporte de los inversores más las ganancias reinvertidas. Entonces, si bien recuerdo, en parte de la flexibilidad financiera que se les piden tanto para el EcoReto como para el Startup Challenge es demostrar cuál es la estructura de financiamiento, ¿no? Entonces, todo lo que tenga una empresa, todo el activo que tenga una empresa, los bienes y los derechos,
de alguna forma, se tuvieron que financiar de alguna forma, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el pasivo, en el caso de tener préstamos, o en el patrimonio, en el caso de haber sido inversiones de un inversor, o de la familia, o de ustedes mismos. Bueno, luego, ¿qué es un estado de resultados? El estado de resultados muestra la evolución de la empresa en un periodo de tiempo. A diferencia del balance, no es en un punto fijo, sino que va a mostrar, bueno, qué pasó con la empresa en el último año, por ejemplo. Y algunos de los componentes principales del estado de resultados son las ventas, que son los ingresos generados por las operaciones del negocio principal, los costos variables, que son costos de materiales de producción, recursos humanos, publicidad, etcétera, y otros costos que tengan como administrativos, costos de ventas, financieros. Bueno, es más, la publicidad puede estar dentro de los costos, otros costos. Y luego, ¿qué es un flujo de caja? Que es la tercera herramienta que vamos a presentar hoy, que lo que hace es analizar si las operaciones generan suficiente dinero para sostener el negocio, y se dividen en tres flujos de caja, en tres distintos formatos. Uno es el flujo de caja de las operaciones. Entonces, esto es todo el dinero, toda la caja que yo genero a través de vender mi producto principal. Luego tenemos el flujo de financiamiento, que son todos los flujos que yo genero, o sea, todo el dinero que me entra en la empresa y bueno, que sale también de la empresa por el financiamiento. Entonces, si tenemos un préstamo, la entrada del dinero del préstamo se va a ver financiado, se va a ver reflejado en el flujo de caja, y también el pago de principal de ese préstamo. Y por otro lado tenemos el flujo de inversiones, que acá tenemos por ejemplo, si tienen una maquinaria que se tiene que cada tantos tiempos se le tiene que hacer un mantenimiento, eso va a ir al flujo de inversiones. Bueno, ¿por qué es importante? ¿Por qué se lo piden también en el reto y en el Startup Challenge? Primero que nada, para los inversores, ¿no? Si ustedes el día de mañana, ojalá que sus proyectos funcionen bien y están preparando un pitch, quieren conseguir inversores locales, internacionales, lo que van a hacer es evaluar la compañía basado en el valor presente de los flujos futuros, ¿no? Entonces, estas herramientas lo que nos permiten es hacer proyecciones de cuánto se va a vender, de cuánto se va a gastar, bueno, todos los movimientos que va a haber dentro de la compañía en el futuro, y de ahí se pueden hacer proyecciones de cuánto va a ser el valor de la compañía, cuánto el día de mañana lo van a poder vender para recuperar la inversión. Entonces, otra de las formas en las que se puede evaluar la empresa es usando múltiplos. Entonces, estas herramientas nos permiten hacer la empresa comparable con otras empresas del rubro, y bueno, no del rubro también, pero idealmente los inversores la van a estar comparando con, por ejemplo, si estamos hablando de empresas de tecnología, con otras empresas de tecnología. También van a hacer ratios para analizar tendencias en eficiencia y rentabilidad, para ver si la empresa le está yendo bien, si no le está yendo bien, si hay sectores o productos en los que se pueda mejorar la rentabilidad. Y uno de estos ratios es, por ejemplo, el margen operativo, que es cuánto es lo que se gana sobre el precio de venta total, y el margen neto es cuánto se gana incluyendo otros costos, no solo costos de venta, sino por ejemplo lo que hablábamos recién de costos de administrativos, de publicidad, etcétera. Bueno, también a los acreedores va a ser importante. O sea, si el día de mañana ustedes están buscando financiamiento, pero no un inversor, sino un préstamo, lo primero que van a hacer es un análisis de liquidez y un análisis de solvencia. O sea, van a ver si la empresa puede pagar ese préstamo, si genera flujos de caja suficientes para pagar el préstamo, y si el día de mañana, ojalá que no pase, pero si llegara a haber algún problema y tuvieran que liquidar la empresa para pagar esas deudas, ver si la empresa tiene suficientemente activos para contrarrestar, digamos, para devolverle el préstamo al banco o a quien sea que se los haya prestado.
Y por último, esto también les sirve para ustedes, a los administradores, para hacer un análisis operacional, para ver lo mismo, para ver si están ganando en porcentaje operativo, si hay productos que se vendan mejor, si hay secciones que se vendan mejor, si hay muchas métricas que se pueden hacer a través de estas tres herramientas, y también para hacer planeamiento financiero. Por ejemplo, lo que yo decía recién, si ustedes saben que tienen una maquinaria que se va a romper dentro de 3 años, o no sé, una licencia de un software que saben que van a tener que renovar dentro de 2 años y que es un costo caro, entonces ustedes eso lo pueden estimar y proyectar y hacer estrategias para que el día de mañana, cuando tengan que cubrir esos costos, tengan la caja necesaria, o sea, tengan el dinero necesario. Y también para ver si están siendo eficientes, si están mejorando o sea, si están bajando costos, si están mejorando sus ratios. Bueno, entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Bueno, en este ejemplo es un ejemplo muy simplificado, pero bueno, es más o menos, yo creo que la información que puede tener una startup, una empresa que recién está comenzando, o un proyecto que ni siquiera ha comenzado todavía. Entonces, lo que yo preparé son 2 pestañas en el Excel, donde en una tienen todas las estimaciones de costos, ingresos, y donde vamos a calcular el punto de equilibrio, y otra pestaña donde están los 3 estados financieros que recién les estaba comentando: el estado de resultados, el balance y los flujos de caja. Entonces, sueldos, bueno, van a poner cuánto serían el costo de sueldos que van a tener en un año, que estiman que van a tener en un año. Herramientas y equipo es las inversiones que tienen que hacer en herramientas también para un año. Otros gastos, como gastos de publicidad que van a incurrir en ese año, servicios de empresas, si tienen que contratar un contador, un abogado, etcétera, y otros costos. Y entonces este Excel ya les calcula cuáles serían los costos fijos, ¿no? Luego tienen que también tener en cuenta cuáles van a ser sus costos variables. Y los costos variables son aquellos costos que dependen de la cantidad de producción que yo haga. Entonces, en este caso, yo estaba estimando costos para 20.000 unidades, ¿no? Entonces, voy a tener 200.000 pesos, dólares, lo que sea, de materia prima 1, 35.000 de materia prima 2 y 35.000 de materia prima 3. Entonces, acá ya me calcula cuáles son los costos variables. Esto sería el total de los costos variables dividido la cantidad de unidades. Y ahí vamos a tener cuánto es el costo variable unitario. Entonces, producir este ítem que yo estoy vendiendo me cuesta 13,50, 13 pesos, 13 dólares, lo que sea. Y esto es lo que a mí me parece más importante de esta pestaña, que es el punto de equilibrio. Esto es un ejercicio muy simple, pero que yo creo que sirve cuando estamos teniendo una nueva idea de negocio, una startup, o algo que todavía no, cuando estamos haciendo el análisis de mercado también de cuánto vamos a poder vender. Lo que hacemos es ver a distintos precios de venta cuánto yo tendría que producir y vender en un año para cubrir mis costos. Nada más cubrir mis costos, o sea, no generar ni un peso de ganancia. Entonces, en este caso, para un precio de venta de 15 pesos o dólares, yo tendría que vender 18.153 productos en un año para cubrir mis costos totales. Entonces, acá tendría un margen bruto de 10%, pero bueno, el margen operativo sería justamente cero, porque el margen operativo neto sería justamente cero, porque bueno, eso es lo que estamos intentando buscar en el punto de equilibrio, ¿no? Entonces yo sumo mis dos costos variables y costos fijos, y lo divido por el precio de venta. Y bueno, entonces acá veríamos que a 15 pesos o dólares tendría que vender 18.000 unidades, a 20 si cobro un poco más tengo que vender 5.000 unidades menos, bueno, un poco menos de 5.000 unidades menos, y a 5 ya tendría que vender muchísimas más para poder cubrir todos los costos. Y de ahí vamos a ir a la pestaña donde están los 3 estados financieros.
Entonces vamos a usar primero información de base, que de vuelta son estas estimaciones que yo tengo y que van a alimentar todos los tres estados financieros, todo el modelo. Y muchas vienen de lo que de la pestaña que acabo de mostrar. Entonces, primero que nada tenemos la amortización. La amortización es un concepto contable que lo que hace es asignar un costo a el uso de una maquinaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa que voy a estar imprimiendo y sé que la impresora principal me va a durar 5 años, la amortización lo que hace es asignar a cada año un costo por utilizar esa impresora. ¿Y por qué me sirve? Porque entonces podemos sumar esos costos o sea, cuando nos podemos sumar a los costos, entonces cuando nosotros saquemos las ganancias, esos costos van a estar incluidos y también va a tener un efecto impositivo, ¿no? Porque nos van a cobrar impuestos sobre una base que ya no tiene esa amortización, por lo tanto los impuestos van a ser menos. Bueno, luego tenemos activos fijos. Los activos fijos son, por ejemplo, en el caso de la impresora, lo que está hablando son todas aquellas maquinarias, herramientas que puedan llegar a necesitar. Tenemos un porcentaje de impuestos, en este caso yo puse 30%, que es un impuesto de las ganancias de la empresa. Una tasa de interés, esta tasa de interés es a la cual los inversores van a estar comparando el proyecto. No es la tasa de interés a la que ustedes se financian, sino la tasa de interés como del mercado, de comparación para el proyecto. Que después, si quieren, podemos explicar un poco más de cómo es que se calcula esa tasa de interés. Y luego ya tengo la parte que sería del estado de resultados, ¿no? Entonces los ingresos, que lo trajimos de la otra pestaña, ingresos, costos y punto de equilibrio, costos variables que también vienen de esa pestaña, otros costos, que estos serían los costos fijos que recién habíamos hablado y otros tipos de costos, el margen de ganancia bruto, que era el que habíamos calculado en otra pestaña, gastos de intereses, esto es cuánto es el interés que me van a cobrar a mí por el financiamiento. Si yo voy a pedir un préstamo, bueno, si me cobran un 12%, entonces este es el 12%, un 12% anual, entonces lo ponemos ahí. Después, en cuánto yo voy a pagar mi deuda. Si yo tengo una deuda en el año 1 y estoy esperando pagarla en 3 años, entonces me voy a poner 3 años. Y estos son ratios de eficiencia. Día de rotación de inventario, cuánto demoro en vender todo mi inventario, cuántos días por cobrar o cuántos días yo demoro en cobrar aquellas ventas que yo hago, ¿cómo se dice? Como largo plazo, o sea, que les doy un financiamiento de, no sé, un mes, 2 semanas, lo que sea. Y cuántos días yo tengo financiamiento de mis acreedores, o sea, de cuando yo cuando yo compro, por ejemplo, las materias primas, cuántos días me dejan para pagar. Entonces, en este caso, serían 60 días. Y esta parte es la parte donde nosotros vamos a poner las estimaciones de crecimiento para los años siguientes. Entonces, esto lo que nos va a permitir es hacer las proyecciones financieras, que también son parte de lo que se está pidiendo en los dos challenges, ¿no? Entonces, la estructura de costos, proyecciones financieras de inversión, y acá también estructuras financieras y proyecciones, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a asumir acá es que los ingresos están creciendo un 30% anual. Esto es porque nosotros esperamos que año a año estemos vendiendo un 20% más y tenemos un 10% de inflación, por ejemplo. Entonces tenemos un 30%. Luego decimos que el crecimiento de los costos fijos van a ser solo de un 10%, que eso puede ser un 10% por inflación, ¿no? En Uruguay la inflación es bastante alta, en otros países, yo soy uruguaya, entonces en otros países pueden ser que pongan un 3%, un 2%, o si creen que más allá van a aumentar los costos fijos más allá de la inflación, entonces ahí tendrían que crecer un poco más el porcentaje. Y luego vamos a hacer el porcentaje de las ganancias en dividendos. ¿Cuánto
luego de que ya ganamos, luego que ya se hace la ganancia neta, cuánto es que yo le voy a dar a los accionistas, a los inversores, que esto también podría ser nosotros mismos, si nosotros somos obviamente accionistas de nuestra empresa. Entonces, en el estado de resultados, lo que van a ver es los ingresos, los costos de ventas, la ganancia bruta para el primer año, otros costos, ganancia, y ahí vamos a ver la ganancia neta, la amortización, que era ese costo que yo les estaba comentando antes de utilizar la maquinaria, y acá vamos a tener la ganancia neta antes de impuestos e intereses. Luego le restamos lo que pagamos de intereses por la deuda que nosotros adquirimos y lo que pagamos de impuestos. Pero como ven, el porcentaje de los impuestos es el 30% de mi ganancia neta, ¿no? Entonces ya tenemos el costo de amortización y el costo de intereses restado desde ahí. Bueno, una vez que tenemos la ganancia neta, se va a hacer el cálculo de cuánto voy a pagar en dividendos. Entonces esto es el 10%, acá está, el 10% de lo que sería mi ganancia del año. ¿Qué es esto? Luego que sacamos los dividendos, vamos a tener cuáles son las ganancias retenidas, y esa es la ganancia que se va a reinvertir en la empresa, ¿no? Que va a quedar dentro de la empresa y que luego lo vamos a ver dentro del patrimonio. Bueno, entonces tenemos el balance. Entonces, en este, ¿por qué? Una cosita más. Acá podemos ver que los ingresos, o sea, estos son los ingresos para el primer año, pero después podemos ver que los ingresos crecen dependiendo de las estimaciones que nosotros pusimos. Entonces, esto nada más lo que está haciendo es el ingreso del año pasado por 1 más el 30%. Y lo mismo con los costos. Entonces acá tenemos el costo del año pasado más 1.1. No, perdón, por 1.1. Y bueno, entonces pasando al balance, acá tenemos todo lo que teníamos del año pasado, ¿no? Yo estoy asumiendo de que esta empresa no está empezando desde cero, sino que ya tiene un año de operación. Desde que ya comenzó el año, el 2019, comenzó el año con 15.000 pesos o dólares de caja, que es, digamos, el dinero que tiene la empresa disponible para gastar. Después tenemos 2.500 de cuentas a cobrar, o sea que ya en el 2018 le había vendido a sus clientes y no le han pagado por 2.500. Después tenemos 5.500 pesos o dólares de inventario. Estos el inventario, ¿no? O sea, todas las cosas, todo el producto que se generó y que todavía no lo han podido vender. Y después tenemos 5.000 de activos fijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto podría ser una impresora que la compró el año pasado a $5.000. Y acá tenemos el total de los activos. Por otro lado, o sea, todos estos activos están financiados de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos el pasivo, o sea, las cosas que la empresa debe, y el patrimonio, o sea, las cosas que son de los inversionistas o mismo de otras de las ganancias de otros años. Entonces tenemos, por ejemplo, cuentas a pagar. Estas son las cuentas que en el 2018 la empresa compró materias primas, le compró a sus proveedores y todavía no les ha pago. Entonces es como un financiamiento con los proveedores. Después tenemos el pasivo de corto plazo. Esta es la parte de la deuda, digamos, de la deuda con un banco, que todavía no se ha pagado, pero que se tiene que pagar en este año. Y el pasivo a largo plazo es la parte de la deuda con un banco, con quien sea que le haya prestado, en el caso de que no sea un banco en sí, sino que puede ser, no sé, algún fondo que haga préstamos también, que no sea necesariamente que se vaya a acabar en el año que viene, sino que es una deuda a, no sé, por ejemplo, 2 años, ¿no? Como tenemos acá. Y por otro lado tenemos el capital de los dueños,
o sea, esto sería dinero que los dueños pusieron al empezar la empresa, al comenzar la empresa, y ganancias retenidas. Estamos diciendo que del ejercicio 2017 hubieron 1.000 pesos o $1.000 de ganancias que se reinvirtieron en la empresa para lo que va a ser todo el ejercicio 2019. Entonces acá sumamos cuánto es el patrimonio, tenemos el total del pasivo, que son 7.000, y el patrimonio de los dueños, que son 21.000. Entonces de este total de activos, que son 28.000, o sea, del total de todos los bienes y derechos que tiene la empresa, de esos 28.000, estuvieron 7.000 financiados por deuda y 21.000 financiados por capital de los dueños o de los inversores. O sea, obviamente los inversores son los dueños también, pero y después tenemos una parte que es de ganancias retenidas de otros años. Y esto siempre tiene que dar cero, o sea, siempre activo y pasivo, activo tiene que ser igual a pasivo y patrimonio. Y ahora vamos a ver la parte de flujos de fondos, ¿no? Entonces, como yo les comentaba, tenemos el flujo de operaciones. Entonces tenemos los ingresos que se hicieron en el 2019, estos son los ingresos por las ventas que hubo en 2019. Después un gasto se suma la depreciación, porque en realidad es lo que yo les estaba comentando en el ejemplo de la impresora. O sea, la impresora se compra en un año específico, ¿no? Y ahí tenemos un gasto bueno, por esa impresora, ¿no? Que en realidad se registra como un gasto de inversión. Pero después, año a año, nosotros vamos a ir asignando ese costo, pero no hay una salida de dinero por ese costo de usar la impresora, sino que es que se va devaluando, y el día que no sé, después de 5 años, cuando querramos vender esa impresora, no la vamos a poder vender a los mismos 5.000 pesos que la compramos, sino que la iremos a vender, no sé, a 1.000 pesos, o capaz que no podemos ganarle nada, entonces por eso le asignamos ese costo anual. Pero como no es una salida de dinero, en el flujo de fondos operativo se suma. Y después tenemos un cambio de cuentas a cobrar. Esto es un poco difícil de entender conceptualmente. ¿Por qué? Porque si a nosotros nos aumentan las cuentas a cobrar, quiere decir que estamos vendiendo pero no estamos generando dinero. Entonces, en este caso que aumentaron las cuentas a cobrar por $22.500, nosotros eso lo tenemos que registrar como una salida de dinero. En realidad no es una salida de dinero, sino es como una falta de cobrar ese dinero que nosotros habíamos registrado dentro de los ingresos, porque son ingresos que entraron, o sea, son ventas que hicimos, pero no es dinero que se cobró. Cambio de cuentas a pagar es el razonamiento contrario. Entonces, nosotros compramos materia prima, por ejemplo, pero no le hemos pago todavía al proveedor. Entonces, es por eso que en esos $43.000 nosotros lo tenemos que sumar, pesos o dólares, lo que sea, lo tenemos que sumar este año, porque es un dinero, digamos, que no hemos utilizado todavía, que sigue estando en la caja. Y después tenemos un cambio de inventario. Entonces, el cambio de inventario se refleja negativo porque son los productos que nosotros generamos, pero que todavía no hemos podido vender. Entonces, mientras más productos nosotros generemos y tengamos en inventario, que no es producto que nos hemos estado perdiendo de generar dinero por eso. Y bueno, después tenemos flujo, en este caso no tenemos flujo de fondo de inversiones porque no compramos ninguna maquinaria en 2019, pero tenemos flujo de fondo de financiamiento. Entonces, en este caso tenemos el pago principal, o sea, se pagó a al banco o a quien nos haya hecho el préstamo 1.666 pesos, y también tenemos pago de dividendos, ¿no? O sea, para los dueños de la empresa. Y estos van a ser los flujos de fondos netos. Esto es cuánto dinero al fin del ejercicio genera la empresa, y esto es para cada año.
Entonces, nosotros, al haber hecho las proyecciones en el estado de resultado que yo les había mencionado al principio, que los ingresos crecían por un 30% y los costos crecían por un 10%, ya podemos generar todos los cambios en el balance y también en los flujos de caja. Y acá es que estamos generando para el 2019 cuánto se va a generar en flujo de fondo, 2020, 2021, 2022 y 2023. Y por último, lo que se hace es calcular cuánto es la tasa interna de retorno para la empresa en estos 5 años que estamos calculando y cuál es el valor actual neto de estos 5 años de flujo de caja futuro. Entonces, para la tasa interna de retorno, es una fórmula que está mismo en el Excel. Yo lo tengo en el Excel en inglés y por eso dice IRR, pero en el Excel en español se llama TIR, y en este caso nos estaría dando 163%. Y después, para el valor actual neto, lo que está haciendo el Excel es traer es un concepto que se llama valor tiempo del dinero, y entonces acá lo que hace es trae un peso actual, digamos, el día de hoy, cuánto es que yo voy a generar en el futuro. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se hace esto? Porque acá le estamos diciendo al inversor que en 2020 la empresa va a generar 25.170 pesos o dólares, ¿no? Pero el inversor se está perdiendo, o sea, al poner dinero en esta empresa, se está perdiendo de generar una rentabilidad por ese año, ¿no? Porque esto en realidad es al año que viene. Entonces, es por eso que lo que se hace es descontar esos flujos a una tasa que sería el costo de oportunidad del inversor, o sea, lo que el inversor está perdiendo de ganar año a año, que nosotros habíamos puesto en este caso que era un 10%, es la tasa de interés esta que tenemos acá. Entonces, lo que nos da el valor actual neto de la empresa es que la empresa hoy en día, los flujos que va a generar la empresa en el futuro, hoy en día valen 114.920 pesos o dólares. Y bueno, y entonces esto agregué un poco porque el año pasado había surgido la duda de qué es la tasa interna de retorno y el valor presente neto, que son las medidas de rentabilidad que tienen la inversión, ¿no? O sea, justifica el retorno de la inversión y demuestra que es una oportunidad de inversión para la gente que está interesada en invertir en las empresas, ¿no? Entonces, como decía, la TIR es la media geométrica de los rendimientos futuros esperados de la inversión, y el inversor va a invertir si la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de corte, ¿no? Esa tasa de corte es en este ejemplo es el 10% que yo había puesto, y cómo se calcula depende mucho de quién sea el inversor. Yo estaba mirando, por ejemplo, en el caso de Capital Semilla, muchas veces, o de inversores que invierten en empresas de capital privado, en Estados Unidos puede ser de un 15, un 20%, pero como está, en este caso sería en Latinoamérica, también hay una prima por riesgo, si el inversor es extranjero, ¿no? Porque tiene una prima también por un tema de devaluación de la moneda, por riesgo también de liquidez, en el caso de que los mercados sean menos líquidos en Latinoamérica que en Estados Unidos, que generalmente es el caso. Y bueno, también si tienen preguntas de esto podemos seguir hablando. Y luego también está el VAN, que es el valor presente neto, que es el cálculo del valor presente de un determinado flujo de fondo futuro, flujo de caja futuros, originados por una inversión. Entonces esto es lo que yo le estaba mostrando, que era el valor presente de lo que nosotros veíamos que iba a generar la empresa año a año. Y originados por una inversión, porque como podemos ver acá, el capital que se invirtió al principio fueron 20.000 pesos o dólares, ¿no? Que era lo que veíamos que estaba en el capital de los dueños. Por último, entonces, lo que vemos es que el inversor va a invertir si el valor presente neto obviamente es mayor que cero, porque si no
la empresa estaría perdiendo plata, o sea, el inversor estaría perdiendo plata y sí, y muchas veces lo que piden los inversores ángeles en startups, que esto también me lo preguntaron el año pasado, son 2.5, o sea, la ganancia tendría que ser 2.5 veces la inversión y algunos fondos es hasta 10 veces la inversión dependiendo del riesgo que tenga la, la empresa, porque puede ser que, o sea, estos fondos son de alto riesgo, ¿no? Entonces, de 10 empresas que ellos inviertan, solamente una genere rendimiento necesario. Y bueno, esta es como vemos, cómo se calcula la BAN y la relación entre el BAN y el TIR. O sea, el TIR es lo que hace que el valor actual neto sea igual a cero. Y acá hay un poco de bibliografía para profundizar. Y por último, mi contacto, en el caso de que, bueno, que quieran este modelo como ejemplo, que tengan alguna otra duda. Y no sé si te parece, ya pasamos a las preguntas, Rafael. Excelente, muchísimas gracias. Sí, yo voy a cambiar mi pantalla, a ver si el mío no parece, pero bueno, continuamos. Continuamos con las preguntas y yo voy averiguando. Gracias, Romina. Ese tema financiero, nosotros, aquí, yo tengo el mío, nosotros siempre enfrentamos preguntas de los jóvenes en el programa de TICAS y de Ecoreto, siempre. Entonces, son temas a veces complicados para los jóvenes. A ver, startups muchos son de tecnología o tocan la parte más de programación y no entienden mucho el lado de negocios, de business, ¿no? Entonces, fue bien básico, importante la información que compartió con nosotros. El modelo es importante, que durante el proceso de los criterios, ¿no? del programa, los emprendedores tienen que presentar algo similar que usted mostró en Excel, una proyección, y eso todo es bien importante cuando la fase de evaluaciones de los jurados tiene bien claro cuál es el enfoque y objetivo financiero de la empresa que está presentando el proyecto. Entonces, le agradezco bastante, Romina, por su tiempo. Tenemos algunas aquí. Si me permiten, déjame ver. Uy, perdón. Mi screen aquí, voy a cambiar. Yo voy a abrir, tenemos algunas preguntas, de cualquier manera podemos dar seguimiento después con las personas. Uno, empezando con, a ver si yo dejo, o Edgar trabaja también en nuestro equipo, déjame ver si él tiene una pregunta, y después tengo 3 otros de los emprendedores. Edgar, bienvenido, Edgar Maestre, que trabaja con el Young Works Business. ¿Usted tiene una pregunta? Hola, Edgar. Buenas tardes, Romina, buenas tardes, Rafael, y buenas tardes a nuestra audiencia que nos acompaña desde distintos países. Antes de continuar, quisiera confirmar que se me escuche bien, Rafael. Sí, escuchamos bien, Edgar, gracias. Muchas gracias. Primero que todo, quisiera agradecer a la señora Romina Ferreira por su apoyo y felicitarla por esta extraordinaria presentación que ha realizado el día de hoy. Pues entiendo que no es fácil hacer una exposición sobre finanzas, sobre números, pero usted lo ha hecho de una manera muy completa, paso a paso y muy clarificada. Pues la felicito porque la verdad que son recursos muy importantes para nuestros emprendedores y muchos de ellos se acercan a nosotros pidiéndonos apoyo en lo que es el plan financiero y usted lo ha explicado excelente esta tarde. Así que muchas gracias, señora Romina, y felicidades también por esa presentación muy práctica para nuestros emprendedores. Yo, bueno, más que hacer una pregunta, quería eso, solamente felicitarla por la presentación, agradecerle a los emprendedores y a las distintas personas que nos acompañan en esta tarde y también pedirles que aprovechen al máximo estas sesiones para que podamos comprender de primera mano los distintos componentes del plan de negocios. Aquellos que están participando en el TIC América, estos son recursos claves, y los que no estén participando en el TIC América, los invitamos para que se puedan registrar lo más pronto posible.
Señora Romina, tenemos emprendedores que están en distintas etapas en sus startups o en su proyecto empresarial, pero aquellos jóvenes que en este momento necesitan conocer cuáles son esos indicadores claves a la hora de entrar en un proceso de negociación con potenciales inversionistas, además de la TIR, la tasa de interés retorno, entre otros, ¿qué otros elementos, ya sean cualitativos o cuantitativos en materia financiera, podamos incluir en un perfil de inversión para hacer nuestra propuesta más atractiva para potenciales inversionistas? Perfecto, Edgar. Bueno, muchísimas gracias eh, sí, por el agradecimiento por por la presentación. Y la verdad que nada, yo ya les he dicho un montón de veces, es muy bueno el trabajo que ustedes hacen y me encanta que tenga esta oportunidad de colaborar de alguna forma. Entonces, sí, en el caso como me imagino que hay distintas, que están en distintas etapas, los distintos emprendedores. Yo tuve la oportunidad de ver un par de proyectos el año pasado y estaban tal cual, desde proyectos que no tenían todavía años de operaciones a proyectos que ya tenían un par de productos vendidos, etcétera. Entonces, lo más importante son, yo creo que los conceptos que acabamos de mostrar, o sea, de la tasa interna de retorno, de cuánto nosotros esperamos de que el proyecto va a tener en el futuro, y también el valor presente neto en comparación con la inversión. Pero también están todos esos ratios que hablábamos de profitabilidad, por ejemplo, de que podamos demostrar de que de alguna forma el margen operativo va a ir mejorando en el futuro y también, más que nada, en esas empresas que recién están comenzando. Bueno, es muy difícil mostrar números cuando no tenemos operaciones todavía, pero lo importante es entonces demostrar que nuestras estimaciones, que nuestras, como se dice en inglés, assumptions, o sea, que lo que nosotros creemos que va a pasar tiene un raciocinio detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de mostrar que vamos a mejorar márgenes de profitabilidad, esto sería demostrar cómo vamos a invertir en X maquinaria que nos va a permitir reducir los costos, o nos vamos a pasar a otra plataforma, no sé, en el caso de un software, vamos a trabajar con otros desarrolladores, lo que sea, que nos va a permitir llegar a una audiencia mayor o que nos va a permitir más capacidad, y de ahí se va a ver reflejado en los ingresos sin afectar costos. En esas cosas yo creo que el margen de profitabilidad es algo que también se mira mucho. Y también luego después tenemos el ratio de apalancamiento, ¿no? O sea, de ver, o sea, acá en cualquier empresa la deuda tiene prioridad sobre el inversionista, ¿no? Primero se va a tener que pagar deuda y después es cuánto gana el inversor. Entonces, otros ratios como ratios de apalancamiento se llaman, que es la cantidad de deuda que tiene sobre el total de activos. Esos también son interesantes porque lo que quiere ver el inversionista es justamente que no haya demasiada deuda, que ellos no lleguen a ver ningún rendimiento en su inversión, ¿no? Perfecto, Romina. Muchas gracias. Algunas preguntas. Yo quería recordar a todos que en el botón, tiene un botón con la mano. Usted puede apretar esta mano para si tiene una pregunta directa. También abajo tiene una parte que se llama questions, que también se pueden hacer sus preguntas directamente abajo. Quería recordar a todos que en la página principal aquí, la ticam.net, ahí usted pueden bajar en la página, y tiene un botón que se llama el Bootcamp. Bootcamp. Y ahí que usted puede ver esta presentación nuevamente y también las demás que tenemos en varios temas. Romina, tengo una pregunta aquí. Saludos, Romina, saludos desde Chile. Para alguien que no tiene un conocimiento muy avanzado en temas financieros, ¿qué herramienta sugiero que podemos utilizar para hacer este análisis de estructura
costos, proyección financiero y de inversión. Por ejemplo, un formato como Excel, ¿qué herramientas sería más simples para nosotros utilizar? Perfecto, sí. Entonces, esta herramienta formato que yo mostré ahora, eso lo creé yo y con gusto se los puedo compartir. Mi correo ya lo pasé en la presentación. Me escriben un correo, yo se los puedo compartir. Pero también hay muchísimas herramientas online. Entonces, en la presentación también creo que había mostrado una parte al final que dice bibliografía para profundizar. Hay una página que se llama Contador Contado, que ellos tienen conceptos muy básicos de contabilidad y pueden usar ahí mismo. Ellos no tienen plantillas, pero bueno, en el caso de que quieran usar, por ejemplo, la plantilla que yo recién compartí y necesiten entender algo más, ahí tienen los conceptos. O también pueden crear su propia plantilla. El formato de plantilla siempre tiene los mismos ítems, entonces pueden usar, por ejemplo, esta plantilla, o sea, los ítems de la plantilla que yo compartí y luego modificar, digamos, sus números o si tienen otros tipos de costos, modificarlos ahí. Pero sí, entonces yo creo que si no necesitan la mía yo se la puedo compartir, pero también en Contador Contado tienen muchas explicaciones, tienen videos en YouTube también y bueno, y si no, directamente googleando pueden conseguir. Hay muchísimos recursos. No, excelente, gracias. Y vamos a recordar eso en los próximos 3 meses con la competición está todavía abierta para enviar esos links y sus sugerencias a los emprendedores. Entonces, bien práctico y son cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Como Edgar dijo, a veces la etapa de la startup todavía empezando, las herramientas son muy importantes para ellos. La segunda pregunta es un poco similar, yo creo que quizás sería, no sé, mi misma respuesta o tendría que dar otras sugerencias. Uno de los criterios de TIC Américas 2020 es la justificación del retorno de la inversión. Por su propia experiencia, ¿cuál sería la mejor forma o formato para poder presentar eso a los inversionistas? Eso viene mala. Bueno, los formatos contables son de estos estados financieros son bastante estandarizados, ¿no? Generalmente lo que se presenta es, bueno, en un Excel. El año pasado vi varios que estaban en Word y por ahí eso no es lo ideal, sino que en un Excel, cosa de que puedan hacer mismo las fórmulas y si llega a haber algún error, el inversor lo puede identificar, o si quiere cambiar algún número, porque también ahí es donde se hace un análisis de sensibilidad de casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que, no sé, el emprendedor cree que sus costos fijos de un tipo de costos van a ser 2.000, y el inversión, por ejemplo, esto que estamos hablando de herramientas y equipos, ¿no? El emprendedor cree que van a ser 2.000 y por ahí el inversionista no cree que van a ser 2.000 y quiere probar qué pasa si en vez de 2.000 tiene 5.000, ¿no? Entonces, si uno le da al inversionista en un Excel los estados financieros, el inversionista puede modificar ese número y puede ver cómo se refleja en el resto o sea, en la ganancia, en la TIR, etcétera, etcétera. Entonces, sí, entonces el Excel yo creo que es lo ideal. Luego, o sea, a veces se presentan todos juntos, como yo los mostré recién. Muchas veces, ya cuando es más formal, se presentan los 3 estados en 3 pestañas diferentes. Entonces eso varía un poco y cuando ustedes busquen online y vean distintos modelos van a ver que cambia eso. Pero generalmente es así: estado de resultados, balance, flujo de fondo, ya sea todos en la misma pestaña o en distintas pestañas y también se puede ver la relación entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué alimenta qué? Y bueno, eso es un poco la explicación. No. Y yo estoy de acuerdo, Romina. Hemos visto muchos emprendedores enviar eso por Word y es difícil hacer proyecciones y cambiar escenarios
este año vamos a tratar de incentivar a los emprendedores para realmente usar él y los otros recursos que usted mencionó también. Estoy de acuerdo. Aquí viene una pregunta de mi país, de Brasil. ¿Cómo demostrar al inversionista que el riesgo es algo real, pero que también es algo controlable? Startups. No sé cómo responder eso. Claro que una startup es un riesgo más alto que otras empresas, pero ¿cómo más o menos la comunicación o cómo se presenta eso? ¿Cómo habla con un inversionista para claro que el riesgo es controlable y ellos entienden? Más o menos en ese sentido la pregunta. No sé si está claro también. Sí, bueno, yo creo que hay muchos tipos de riesgos, ¿no? El riesgo, bueno, el riesgo directamente de profitabilidad, digamos, un riesgo de mercado, de que haya mercado realmente para la startup es lo que es difícil para el inversionista, porque bueno, la startup puede ser que no tenga ningún año de funcionamiento, que sea nada más un proyecto, si es o que tenga 2 o 3 años, pero o sea, hay un porcentaje que ahora no sé si sigue siendo actualizado, pero en un momento decía que el 80% de las startups o una cosa así fallaban luego de los primeros 3 años. Entonces, ese es el riesgo que yo creo que el inversionista menos puede como controlar. Y eso o sea, todo lo que ustedes están haciendo para el ejercicio de los que están en Ticaméricas, todo lo que hacen para la evaluación, digamos, de los tres modalidades, digamos, de concurso, es lo que refleja esos riesgos, ¿no? Por ejemplo, tienen el riesgo, o sea, cuando hacen el análisis de mercado, si hacen un buen análisis de mercado que tiene sentido para el inversionista, o sea, que no es que le preguntaron a sus 10 vecinos, sino que realmente se dedicaron el tiempo en hacer ese análisis, si tienen muchas, o sea, también nosotros cuando hacíamos análisis de pipeline, ¿no? Análisis de ver si hay mercado para un tipo de industria, de un tipo de producto, muchas veces también usamos recursos o publicaciones de diarios internacionales, por ejemplo, de Bloomberg, del Financial Times, de noticias, etcétera, que estuvieran demostrando que hay una tendencia, que ellos por ahí tienen datos también, que hay una tendencia, no sé, de un consumidor a comprar más online, etcétera. Entonces, también si ustedes no tienen, obviamente ustedes no van a tener los recursos para hacer ustedes una mega investigación de mercado y pagar una consultora, muchas veces pueden utilizar esos estudios que ya están hechos y que se publican en noticias o en no sé, en The Economist o cosas así. Entonces, eso creo que es uno de los riesgos más grandes. Después hay otro tipo de riesgos. O sea, si ustedes están intentando conseguir inversionistas, bueno, está también el riesgo de administrativo, que ustedes, o sea, que los directores de la empresa, o sea, los que están llevando la empresa adelante, no trabajen tan duro como se esperan, o que pierdan la confianza, como pasó ahora con WeWork, que hay muchos rumores de que el CEO estaba todo el tiempo de fiesta y que no le dedicaba tiempo a la empresa. Y eso, bueno, creo que es una parte si tienen oportunidades de generar, digamos, relaciones y que los lleguen a conocerlos bueno, ahí como que disminuye ese riesgo. Pero por otro lado también está, si son inversionistas internacionales, hay todo un riesgo político que en Latinoamérica es muy muy importante porque como no conocen nuestros países, a veces tienen miedo de invertir en Latinoamérica, y también un riesgo de moneda, que es en el caso de que un inversor en dólares vaya a invertir en una empresa local en pesos. Y esto yo lo expliqué el año pasado, que la empresa le puede estar yendo muy bien y tener una rentabilidad alta, pero si la moneda se devalúa, al día que el inversor extranjero vaya a vender esa empresa, puede ser que no gane, o sea, que no tenga rentabilidad en la inversión, no porque la empresa le fue mal, sino porque la moneda se devaluó mucho y lo que vale el peso en relación al dólar o el euro, lo que sea, donde sea el inversor,
es menos que lo que valían en el principio cuando hizo la inversión. Entonces, en ese caso también se puede hacer todo un análisis como de macroeconómico, ¿no? O sea, que ustedes también estén, o sea, que ustedes también le muestren al inversor que están al tanto de cosas que podrían afectar su rentabilidad. Pero bueno, eso también es más es el trabajo del inversor, o sea, toda esa parte macroeconómica y externa, ustedes lo podrían hacer, pero también le toca al inversor hacerlo, ¿no? Pero sí, o sea, en riesgo yo creo que sería hacer una buena investigación de mercado, unas buenas proyecciones financieras que tengan, que se explique bien de dónde es que vienen las estimaciones y luego, si pueden, si quieren, o sea, si saben quién va a ser el inversor y quieren hacer un poco más de análisis del país y de la industria en ese país, también lo podrían incluir. No, sí, perfecto, Romina. Yo creo que a ambos lados, el inversionista y el startup, hacer una investigación bien hecha antes de tomar una decisión. Bien esclarecido. Una última pregunta, porque ya por la falta de tiempo, recibimos de la señorita Chelsea Denise. Hola, buenas tardes. Estoy realizando un proyecto, pero es una empresa de servicios. En este caso, ¿cuáles entrarían como costos variables o no existirían? Sí, es una muy buena idea y yo siempre que pongo este ejemplo me surge esa duda porque sé que hay muchas empresas de servicios en la competencia, bueno, y en Latinoamérica en realidad, en la economía hay una gran parte que son empresas de servicios y costos variables serían todos aquellos costos que cambian por producto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una empresa, no sé qué es la empresa de servicios en específico, pero si es, por ejemplo, una empresa de consultoría, serían aquellos costos que me aumentan por brindar una unidad más de consultoría, ¿no? En realidad la definición de costo variable y costo fijo es distinta, o sea, se consideran costos fijos aquellos costos que uno no puede cambiar en menos de un año. Entonces, por eso es que, no sé, un alquiler no se puede cambiar en menos de un año porque uno tiene un contrato, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta también pensarlo de esa forma, ¿no? Esos costos que son, que dependiendo de cuánto sea mi producción o mi venta de servicios van a cambiar. No sé si eso lo aclara o no. O sea, la definición de costo variable y costo fijo es: costos fijos son aquellos que no puedo cambiar en un año, o sea que sí o sí, pase lo que pase, los voy a tener que pagar en ese año, y costos variables son aquellos que puedo renegociar o que puedo cambiar en esa unidad de tiempo de un año. No, parece perfecto, Romina, está bien claro. Por la falta de tiempo tenemos que cerrar, pero nuevamente agradecer a Romina, no solo por su compromiso este año, también los años anteriores y el compromiso con el programa, con los emprendedores. Ese tema financiero es importante, es algo que los jurados lo verifican con mucha atención, y agradezco mucho los recursos, su conocimiento, Romina, también, y cualquier cosa, contacto, ya usted ya pasó su email, pero y cualquier cosa estamos en contacto también. Si quiere también conocer más sobre herramientas, vamos a repasar lo que Romina había presentado a todos los participantes y mostrar este video a los emprendedores que van entrando en el programa hasta diciembre. Muchas gracias, Romina, de verdad, y estamos en contacto. Muchas gracias a todos por la participación. No, gracias a ustedes por organizar esto, la verdad. Es muy, muy bueno para Latinoamérica. Muchas gracias. Que tengan todo un buen día. Gracias nuevamente.